me alegro mucho de que estén hoy acá. Es muy bueno que hoy estén en la casa de Dios, un domingo, apartando un lugar para Dios, para oír la voz de Dios, para cantar a Dios. Así que sin duda que si estamos acá no es por casualidad, sino porque Dios puso esto en nuestros planes y seguramente tiene algo para decirnos. Bueno, yo quería en esta mañana hablar acerca de dos personajes bíblicos muy conocidos del Nuevo Testamento, de dos de los apóstoles, porque la verdad que viendo la vida de ellos muchas veces aprendemos y nos quedan enseñanzas para nosotros, y esa es la idea cada vez que nos acercamos a la Biblia, que no leamos la Biblia como si leyésemos un cuento o un pasatiempo o una novela, sino que leamos la Biblia y aprendamos de la Biblia, que leamos la Biblia y tomemos la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Y créanme que mirando a todos los personajes y leyendo todos los pasajes, siempre vamos a poder aprender algo. Así que esa es la idea en esta mañana. Yo le quiero hablar de Pedro y de Juan. De Pedro y de Juan. Voy a hacer como una introducción primero para saber por qué vamos a hablar de Pedro y de Juan. Y para saber por qué vamos a hablar de Pedro y de Juan, me parece bien empezar haciendo como un resumen chiquitito de qué cosas hicieron Pedro y Juan. Y vamos a empezar por Pedro. Miren, Pedro, entre muchas otras cosas, yo hice como un resumen de algunos puntos que me interesó compartirles, ¿no? Pero ustedes pueden buscar seguro mucho más, pero algunas cosas destacadas. Pedro fue el que dio comienzo a la evangelización de los judíos. La primera iglesia que se originó en la tierra luego de que Cristo fuera ascendido, la iglesia tuvo origen en Pentecostés, una fiesta judía. Y al principio la iglesia fue judía, porque el mensaje venía de los judíos. El Señor Jesucristo era judío. Y allí en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, vemos a un Pedro que tiene una predicación maravillosa y se abre como la primer puerta, la primera iglesia, podemos decir. Porque ahí comienza el periodo de la iglesia. Hechos 2, dice que se convirtieron más de 3.000 personas. Ahí participó Pedro. Pedro más adelante, en Hechos capítulo 10, da comienzo a la evangelización de aquellos que no eran judíos, los gentiles. Nosotros seríamos los que no descendemos del pueblo judío. Hasta ese momento, impensado que alguien que no fuese del pueblo judío pudiese ser parte del pueblo de Dios. Porque Dios durante miles de años el testimonio de su palabra, de su persona, todo lo mandó a través de los judíos. Pero ahí, en Hechos capítulo 10, podemos ver la predicación en la casa de Cornelio, que al principio hasta le costó a Pedro entenderla, pero llegó a entender que el Evangelio, que las buenas noticias de Dios para los hombres, no eran solo para judíos, sino para gentiles también, quiere decirse para todo el mundo. Y ¿quién estuvo ahí? En los primeros gentiles, como se los llama a los que no eran del pueblo judío, Pedro. Pedro, en Hechos 3, versículo 6, vemos cómo hace caminar un paralítico. El paralítico le pedía limosna, pero él le dijo unas palabras muy conocidas a este paralítico y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo levántate y anda. O sea, fue canal del poder de Dios, hizo un milagro. El otro le pidió limosna y Dios no da limosnas, Dios da cosas más profundas, más importantes. Esperá de Dios cosas importantes, no limosna. Esperá de Dios no que te supla con migajas, porque Dios suple abundantemente. Y a este paralítico le dijo: en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Intervino con mucha firmeza Pedro, Pedro también, ante un matrimonio allí en los comienzos de la iglesia, donde todos ponían sus propiedades y daban todo para tenerlo todo en común.
Hubo algunos que dieron pero escondieron una parte, mintieron, habían vendido su casa y dijeron venimos a dar lo que vendimos en nuestra casa, pero se habían quedado con una parte del dinero. Se la podrían haber quedado toda, pero ¿qué hicieron? Mintieron. Y Pedro intervino con firmeza ante ese matrimonio de Ananías y Zafira, haciéndole entender que no se podía mentir a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Él estuvo firme ahí. Escribió 2 cartas de la Biblia en las cuales anima a los creyentes a superar las pruebas. Pueden leerla, 1 y 2 Pedro, a sujetarse, a madurar a partir de la fe. Da aviso sobre los problemas de las falsas doctrinas que habrían de venir en los últimos tiempos, y por último también da precisiones acerca de lo que va a ser la eternidad futura. Habla de por qué Dios no se demora y de que Él tiene cielos nuevos y tierras nuevas preparados. Ese fue Pedro. Pueden leer 1 y 2 Pedro. Y cuenta la tradición que este Pedro fue crucificado y que él mismo optó porque lo crucifiquen cabeza abajo, porque dice que él no era digno de morir como había muerto su Señor. Qué talla, ¿no? Qué talla espiritual. ¿Cómo somos nosotros si nos comparamos delante de Pedro? Miren en todo lo que participó. Después Juan recibió y aceptó el encargo en la cruz del Señor de cuidar a su madre y de ser el hijo de la madre del Señor, y la madre sería su hijo. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, se encargó de su madre y le pidió a Juan como que la cuide, y le dijo a la madre que ese sería su hijo, y él aceptó. Escribió uno de los evangelios más hermosos. El evangelio de Juan es un evangelio que destaca de los otros 3, destaca por su carácter teológico. Nos enseña todo el evangelio de Juan que Jesucristo es Dios hecho hombre. Y ahí están los gran yo soy. Uno puede leer, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Podemos leer yo soy el buen pastor, yo soy la vida. Bueno, hay un montón de enseñanzas teológicas acerca de la persona del Señor Jesucristo. Ese lo escribió Juan. Escribió 3 epístolas para todos, 3 cartas para las iglesias, no para una iglesia en particular, sino para todas las iglesias, siendo la primera una carta que es como un manual para identificar al verdadero Hijo de Dios. Los síntomas y las manifestaciones de un verdadero Hijo de Dios. Es alguien que se siente y se reconoce pecador, es alguien que ama a sus hermanos, es alguien que guarda los mandamientos. Ese fue Juan el que escribió esa carta. Nos enseñó que Dios es luz, Dios es amor y Dios es el justo. La segunda es una carta con una advertencia contra los falsos maestros también. Y la tercera es una carta de carácter muy personal, que manda a la iglesia. Escribió lo que podemos decir la culminación de la revelación, o la frutilla del postre, le podemos llamar, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis cuenta las cosas que eran, las que son y las que han de ser. Y pone en contexto todo lo que es la profecía del Nuevo Testamento, porque hay mucha profecía en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo la pone toda en contexto. Nos cuenta lo que ha de ser la gran tribulación, el reino milenial, la eternidad futura, el arrebatamiento de la iglesia en sus condiciones. Hay algunos que ven las cartas de la iglesia como un relato de lo que ha sido las distintas facetas históricas de la iglesia y cómo han ido madurando. Un libro precioso. Si usted nunca leyó la Biblia, quizás no le conviene empezar por el Apocalipsis porque ata muchas puntas de muchos lados, pero créame que es un libro maravilloso. Pida ayuda, que lo van a guiar y va a entender. Y nos cuenta la tradición que Juan fue maestro de grandes hermanos. Cuando digo nos cuenta la tradición, está en los libros de historia, los libros que se recopilaron históricos de ese momento, no que alguien me lo contó. Eso me lo cuenta la tradición, no está en la Biblia, eso queremos decir. Pero dice que fue maestro de grandes hermanos,
Policarpo, Papías, Ignacio, padres de la iglesia. Y Juan fue maestro. Y dice que murió en una vejez que hasta sus últimos días lo llevaban en andas porque ya no podía caminar. No lo pudieron matar, lo intentaron matar, pero no pudieron matarlo. Él murió ya de edad avanzada, dice que lo llevaban y murió en Éfeso. Lo tenían que llevar en andas a las reuniones. Qué bueno que es cuando uno ve a alguien grande que desea estar en la casa del Señor. Sin duda que Juan deseaba. Así que hicimos un panorama de estos dos personajes, de algunas cosas que han hecho. Y decimos, verdaderamente, cuando vemos esa obra, decimos, qué barbaridad, qué hermanos, ¿no? ¿Cómo hombres pudieron hacer eso? Entonces nos surge la pregunta, bueno, ¿cómo eran? Eran personas superhombres, especiales. Entonces, el segundo punto en esta mañana es entender cómo eran. Y voy a hacer un breve también comentario al respecto. Y vamos a comenzar con, bueno, los dos eran pescadores. Quiere decirse que no eran personas de gran notoriedad en la historia ni en su pueblo. Tenían trabajos comunes, eran trabajos comunes de la época. No eran nobles, no eran ricos, que tenían siervos que les hacían todo. Eran personas que trabajaban como vos, como yo, que se ganaban el pan cada día, porque el pescador en esa época no podía pescar en una época y guardarlo en el freezer. No, todos los días tenía que salir a ganarse el pan, vendiendo ese pescado y consiguiendo su sustento. Eran personas de trabajo, ambas. Pedro, yo lo defino como una persona intrépida, que se manda, y atrevida, que a veces no piensa mucho lo que dice, sino que va y dice las cosas como son, ¿no? Y uno dice, che, pero hizo todo aquello, y sí, pero era un poquito, miren, Pedro estaba siempre al frente, ¿no? Allí por Mateo, capítulo 14, por ejemplo, vamos a ver un pasaje, Mateo 14, versículo 25. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo, se asustaron. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, ¿quién le respondió? Pedro, el intrépido, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, ya conocemos. Él levantaba la mano primero. Vieron que hay chicos que cuando los tenemos en la escuela dominical o en la iglesia, que ¿quién quiere? Y siempre son los mismos que levantan la mano. Bueno, ese era Pedro. Él levantaba la mano. Señor, quiero ir para allá. Después, otro día, dice que cuando fueron a arrestar al Señor Jesucristo, Lucas 22:50, lo podemos leer, si se los cuento, no lo busquen, dice que agarró y enseguida sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo de los que venían a arrestar al Señor Jesucristo. Que el Señor otra vez, acá le dijo, hombre de poca fe, acá otra vez no vinimos a esto, le dijo, y curó instantáneamente la oreja de Malco allí. Pero Pedro enseguida, él no lo dudaba, iba y sacaba la espada. Era quien hablaba muchas veces sin pensar. Hechos de Mateo 16, fíjense, vamos a ir al 21, 16-21. Entonces dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho
de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, porque el Señor les estaba contando: me van a sacrificar. Y sabemos lo que le dijo el Señor: quítate de delante de mí, Satanás, eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Él, si pensaba algo, lo decía, el Señor lo corregía. ¿Cuántas veces somos como él? Le gustaba tomar la delantera al punto de confiar en sí mismo y decir que iría a la muerte. Él fue el que dijo: Señor, si hace falta, iremos a la muerte contigo. Cuando él le dijo. ¿Y qué pasó en la última cena? Después el Señor le dijo: Pedro, me vas a negar, me negarás 3 veces. Y dice que cuando Pedro lo negó 3 veces, allí cantó el gallo y se acordó. O sea, un hombre impulsivo, atrevido, un hombre común, un hombre sin muchas letras, logró hacer todas las cosas que vimos antes. En el caso de Juan, bastante parecido. Juan dice que, por ejemplo, en Lucas 9, dice que, miren este pasaje, Lucas 9:49, dice: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Él enseguida también. Este no es de lo nuestro, este no. Bueno, y el Señor le dijo: no se lo prohibas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Enseguida él iba y prohibía que otro eche fuera demonios. Juan, junto a su hermano, en Lucas 9:54, un poquito más adelante, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, Jacobo era el hermano de Juan, dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a unos que no lo habían recibido? Miren qué cariñoso que era Juan. Quería que le descienda fuego y los consuma. El Señor le puso a Jacobo y a Juan hijos del trueno. ¿Eso era porque eran tranquilitos? No, hay varios hijos del trueno en la escuela dominical a veces que nosotros decimos, ¿no? Pero bueno, Juan era uno de esos, era el más joven y era tremendo. Era tremendo. Juan, cuando oyó que la piedra que tapaba el sepulcro había sido removida, salió corriendo sin perder un minuto junto a Pedro. Y ahí vemos 2 cosas. Porque dice que Juan salió volando y llegó primero, pero el que entró primero fue Pedro. Juan impulsivo, Pedro intrépido. Pedro no tenía miedo, iba al frente. Entonces, ¿por qué yo les hago ver esto? Y hasta ahora fue todo un comentario, no empezamos a leer todavía. Ya vamos a leer. No tengan miedo, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta las 2 de la tarde me dijeron. Así que ojalá que no se les pase las pastas. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Algo tuvo que haber pasado para que personas que podríamos decir son como vos y como yo, con todos estos defectos, con debilidades, con deseos de venganza, que no piensan demasiado antes de hablar, que meten la pata, algo tuvo que haber pasado. Y eso es lo que quiero que veamos qué pasó con ellos. Entonces, vamos a ir para ver algunos pasajes. Y podríamos decir que vamos a enmarcar esto en una enseñanza. La enseñanza es que Juan y Pedro fueron íntimos de Jesús. ¿Cómo está tu intimidad con el Señor Jesucristo? ¿Cómo está tu relación con Él? Vamos a leer los pasajes. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 8, el primero. Dice: 6 días después, voy a leer algunos puntos, ¿no?, en la vida de intimidad entre Juan y Pedro con el Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. En primer momento de intimidad con el Señor, podemos decir. Y ellos aprendieron en la intimidad con el Señor 2 cosas. La primera y la más grande, que debían oír la voz de Él y no temer. Debían oír su voz y no temer. Dice: Este, dijo Dios el Padre, es mi Hijo amado, a Él oír. Porque ellos estaban turbados. Primer punto que transforma una vida es cuando nosotros escuchamos primero y únicamente la voz del Señor Jesucristo. Miren, en la vida hay muchos caminos que pretenden ser de ayuda para la humanidad. Está el camino de la autoayuda, está el camino de las religiones, está el camino de la meditación, está el camino de la nueva era, está el camino de la psicología como un medio para perfeccionarse, muchos caminos. Pero el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. La voz de Dios es la que tenemos que oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo no sé cómo está tu vida, pero es momento de que si aún no lo hiciste, estés atento a lo que Dios tiene para decirte. Porque si vos no oís la voz de Dios, vas a estar oyendo la voz de cualquier otro, porque somos así los seres humanos. Estamos en relación con algo. Pero la voz de Dios es la única que va a transformar tu vida. Es la única que va a poder hacer de una persona impulsiva, intrépida, una persona que pueda hablar lo que corresponde y 3.000 personas se conviertan. ¿Has oído la voz de Dios? Para oírla hay que estar en la intimidad. Para oírla hay que estar mirándolo a Él. Ellos fueron con Él, les dio la bendición de poder ir con Él. Pedro, Juan y Jacobo eran como muy íntimos del Señor. Él, vamos a ver algunos pasajes que se los llevaba aparte. Y hoy estamos hablando de Pedro y de Juan. Jacobo también hizo algunas otras cosas, pero como había más material, tomamos Pedro y Juan. Es necesario oír la voz de Dios, no otras voces. Es necesario callar y escuchar antes que hablar y decir. Porque ellos enseguida: armemos una enramada, vamos a quedarnos a dormir. Y ahí vino esa nube gloriosa que los cubrió. Segundo punto, Marcos, capítulo 5. Segundo momento de intimidad. Marcos 5, 35. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme.
Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó aparte a la madre de la niña y a los que estaban con él, Pedro, Juan y Jacobo, y entró donde estaba la niña, y tomando de la mano a la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Miren, la segunda cosa que aprendieron en la intimidad es que el Señor es el Señor de la vida. El Señor tiene poder. A veces en nuestra cabeza dice, ¿cómo me va a usar a mí con todos los problemas que yo tengo? ¿Cómo me va a usar a mí con todas mis debilidades? ¿Cómo voy a superar esta prueba? ¿Cómo voy a hacer yo? Y nos desesperamos y lloramos. Eso era lo que ellos vieron ahí. Sin embargo, el Señor, cuando llegó a ese lugar, dijo, no temas, cree solamente. Ellos aprendieron en la intimidad que creyendo al Señor no debemos temer lo que nos pueda hacer el hombre, como dice allí Hebreos 13:6. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es el Señor de la vida, tiene poder sobre la vida y tiene poder sobre la muerte. Lo que está muerto puede resucitar. Esa es la promesa que tenemos en el Evangelio, que nos hace nuevas criaturas y aún después de esta vida hemos de resucitar para estar toda la vida, toda la eternidad junto a Él. ¿Vos tenés esa seguridad? ¿Has estado en la intimidad del Señor, volcando tu vida y diciéndole, Señor, yo tengo miles de defectos, Señor, yo he pecado en esto, en esto otro? Porque ¿saben qué? La Biblia nos dice que todos tenemos necesidad de traspasar por ese lugar. Porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es necesario que nos reconozcamos pecadores. Porque Jesucristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Dice allí, está hace años ese texto ahí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Creíste? No temas, cree solamente. Como le dijo allí al principal de la sinagoga, ¿tu hija está muerta? No temas, cree solamente. ¿Tu vida está arruinada? No temas, cree solamente. Dale una oportunidad a Dios. Lo primero es reconocer que somos pecadores, que todos necesitamos la ayuda de Dios. Ese es el Evangelio, que cuando nosotros estamos perdidos y que sabemos que hemos pecado y que hemos deshonrado a Dios, que hemos tomado su nombre en vano, que hemos mentido, ¿quién podría levantar su mano y decir yo nunca hice nada de eso? Todos en alguna medida. Por eso la Biblia es verdad y nos dice que estamos todos en situación de pecado. Pero cuando vos confiás en el Señor y prestás atención a su mensaje, ¿cuál es el mensaje? Dice Juan 3:16, lo escribió Juan, obviamente inspirado por el Señor, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, cree solamente. Y eso es lo que nosotros hoy te venimos a contar. ¿Vos tenés pecados como yo? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Naturalmente, por los pecados morimos. Vamos a la muerte, muerte eterna. La Biblia habla de un infierno y habla de un cielo que es la presencia de Dios. En pecados, por nosotros, tenemos que ir al infierno. Por alguno dirá, yo no soy tan pecador. Sí, fíjate, si pecaste en alguno, para Dios el pecado es
Es pecado. Tomar su nombre en vano es pecado. No es como para nosotros que permitimos algunas cosas y decimos, bueno, todo el mundo lo hace, no es pecado. No, Dios es juez justo y dice que la paga del pecado es muerte. Yo le creo a Dios y sé que si es por mis méritos y mis esfuerzos, yo tengo que ir al infierno. Pero me quedo con la segunda parte de Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como pasó con el padre de la niña, cree solamente. Entonces, hoy es un día importante porque vos podés creer en Cristo, porque vos podés poner tu fe, y dice que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tendrá vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de esa condenación en el infierno. Hoy hay una buena noticia y es que todo el que cree es perdonado. Todo el que cree es perdonado. Miren, creer no es simplemente decir, yo creo eso que me contaron, sino hacérselo propio. Es creer para tu vida, es aplicarlo. Creer implica reconocer tu pecado, creer implica arrepentirte y darte cuenta que lo que hiciste es pecado delante de Dios y que tenés que cambiar de vida. Y creer implica confiar en el poder de Dios, que es, podríamos reemplazar ahí, confía en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque algunos creen que vivió, que existió. Sin embargo, no confían, no se entregan. Confiamos cuando nos entregamos. Confiamos cuando depositamos nuestro futuro en Él, como fue lo que hizo el Padre. No vengas, Señor, ya están todos llorando. Y dice que los que estaban en la puerta de la casa se burlaban del Señor porque decía que estaba dormida, ¿no? Dice, no está muerta, sino duerme, y dice que se burlaban. Bueno, hoy estás del lado de los que se burlan de la fe o del lado de los que van a creer. Juan y Pedro en la intimidad entendieron la importancia de creer. Y hoy es el día en el que vos podés creer para salvar tu vida si aún no lo hiciste. Hoy es el día en el que podés orar a Dios, pedirle perdón por tus pecados y decirle, sálvame, sé el Señor de mi vida. Un día los que estamos acá, ya hace unos años, pasamos por esa experiencia. Éramos distintos antes y empezamos a comprender el mundo desde otra óptica. Empezamos a entender por qué a este mundo le va mal, empezamos a entender por qué a vos te iba mal, a mí me iba mal, a través de la fe. Cree en el Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ir a Marcos capítulo 14. Primera lección, es necesario oír la voz de Dios. Segunda lección, es necesario creer. Vamos a ir a Marcos 14, versículo 32. Y dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro, dijo el Señor Jesucristo. Le dijo a todos los discípulos, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, otra vez, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, o sea, este momento. ¿Es necesario que yo muera para hacer esta obra? Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro Simón, que es Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo.
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo, bueno, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Me quedo con el 38, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Miren, velar y orar son actitudes que tienen que ver 100% con la vida espiritual. ¿Por qué hay hermanos que se han destacado en la obra de Dios, como es el caso de Juan y Pedro? Porque aprendieron que tenían que velar y tenían que orar. Velar es estar despierto, es estar atento, es prestar atención, es agarrar y ver qué es lo que está pasando en la vida espiritual. Es ver qué es lo que Dios quiere que yo haga. Es prestarle mucha atención a lo que leo en la palabra de Dios. Velar no es venir a alabar, velar no es ir a un aniversario de una iglesia, velar no es ir a la reunión de jóvenes. Velar es una actitud personal. Velar es una actitud personal. Y orar, lo simplificamos, es hablar con Dios. Pero ¿hablar para qué? Hablar para pedirle la dirección, hablar para ver si es posible, como oraba él, el mismo Señor. ¿Es posible hacer esto sin que yo muera? Es para buscar las respuestas. Orar es agradecer por todo lo que tenemos. Y Juan y Pedro aprendieron que tenían que velar y orar para no entrar en tentación. Muchos a través de la tentación han caído y han dejado sus vidas espirituales arruinadas, en bancarrota. Conocemos muchos en la vida, y nosotros mismos sin duda estuvimos muchas veces tambaleando. ¿Qué es lo que pasa cuando pasa eso? No estamos velando y orando. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Te interesás por las cosas espirituales? ¿Buscás de qué manera vos podés ser parte de la obra de Dios? ¿O querés que la obra de Dios la haga otro y te vas a sentar y vas a esperar ahí que las cosas pasen? Bueno, que alguien venga y abra la iglesia. Bueno, que alguien lave los vasos. Bueno, que alguien limpie el salón. Bueno, que alguien prepare los cancioneros. Bueno, que alguien afine los instrumentos de música. Bueno, que alguien cambie el tubo que está quemado. Bueno, que sea alguien que vaya y ponga las toallitas de papel en el baño. Hermanos, es necesario que nos involucremos. Es necesario buscar la dirección de Dios. Es necesario estar despierto, basta de dormir. Eso es lo que tenemos que hacer. Velar y orar. Miren, si velásemos y orásemos, si oyéramos la voz de Dios, si creyésemos solamente, nuestras vidas pueden ser como la de Juan y Pedro, porque no eran mejor que nosotros naturalmente, sino que estuvieron en la intimidad del Señor. Y por último, Juan capítulo 21. Juan 21. 15 al 24. Vamos a leer. Dice, Jesús dijo, no, estoy en Juan 20, perdón, Juan 21, 15 al 24 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, le estaba hablando a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas?
Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto lo dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro, ¿con qué muerte iba a glorificar a Dios? Sabemos, murió crucificado. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Saben quién es? Juan, el otro íntimo. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y se había dicho: Señor, ¿quién es este que ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Seguía buscando exclusividad Pedro. Seguía buscando exclusividad, quería al Señor para él solo. Señor, vamos a arreglar las cosas entre nosotros, después le contamos a los demás, ¿no? ¿Y qué de este? Jesús le dijo: Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? Seguidme vos. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos. Bueno, vamos a dejar la lectura ahí. Hay algo muy llamativo, miren. La lección acá es que nosotros, si amamos al Señor, tenemos que asumir compromisos. Eso lo aprendió en la intimidad. Y es muy lindo ver cómo lo aprendió, muy llamativo. Cuando uno lo lee en nuestro idioma, este pasaje de que el Señor le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama, no refleja exactamente las palabras de una manera que nos demos cuenta por qué se entristece Pedro. La primera vez que le dice, hay varias palabras que significan amor en griego, que significan distintas cosas, pero todas son traducidas como amor y representan una especie de amor. Hay varias, pero acá se usan 2 distintas y se traduce como me amas. Las 2 primeras hablan de ágape, el amor de entrega. Pedro, te lo voy a decir así: Pedro, ágape, ¿me amás con el amor que yo te enseñé que tenemos que tener? ¿Cuál es el amor ágape? Es el amor que Cristo mostró para la humanidad. Es el amor de hacer algo sin esperar nada a cambio. Es el amor que el Señor quiere que vos y yo tengamos. Porque es un amor distintivo de Dios. Porque todo el mundo en este mundo ama si es amado, si es correspondido. El novio ama a la novia mientras la novia lo ame. Si no, la mamá puede decir: uy, yo la sigo amando, pero eso con el tiempo se va. El padre ama al hijo porque es el hijo de su sangre. El hijo no siempre ama igual al padre. El padre tiene un amor por el hijo un poquitito diferente. No digo que los hijos no amemos a los padres, pero digo que el amor de un padre a un hijo es algo distinto. Ese es estorge. El otro es ágape, el del Señor. Pero hay otro amor, que es el amor que podemos manifestarlo entre los hermanos, que es el amor del compañerismo, que es fileo. Si yo lo tuviera que poner en orden, los 2 verbos que se usan acá como amor, ágape es el amor sublime de Dios, el que ama sin esperar nada a cambio. Pone toda la razón y toda la mente para amar, busca como amar, ama porque decide amar. Voy a amarlo. Es lo que Dios hace con la humanidad, porque no podemos darle nada, porque todo lo que hemos hecho es pecado. Siempre nos equivocamos, nos merecemos un castigo, no un amor. Por eso dice que la paga del pecado de la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque Jesús nos amó, se entregó y pagó ese pecado, sin esperar nada a cambio, porque no podía esperar nada de nosotros. Pero acá le dice: Pedro, ágape, ¿me amás desinteresadamente? Bueno, apacienta mis corderos.
Pedro le dice de nuevo, me ágape. Y Pedro dice, sí, Señor, claro, te ágape, te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. Y en tercer lugar, dice, Pedro, me fileo, que es el amor fraternal, el del compañerismo. Que el amor fraternal es yo comparto con vos, está basado en la pasión del compartir cosas juntos, de tener cosas en común. Por ejemplo, en la iglesia el amor que se vive es fraternal porque tenemos un Señor en común, porque tenemos el deseo de alabar, porque tenemos la amistad que nos une entre unos y otros. A veces se afloja eso, ¿no? También, porque no es un amor tan sublime como el ágape. Entonces cuando el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Con esta palabra fileo, Pedro se entristece, porque primero venía ágape, me ágape, sí, Señor, me ágape, sí, y me fileo, pero lo que el Señor le está diciendo, Pedro, si aunque sea, me amás como un compañero, aunque tu mente no pueda amarme sin esperar nada a cambio, por favor, pastorea mis ovejas. Eso es lo que nos dice a nosotros. ¿Amamos a Dios? Aunque sea con un poquitito de amor, hagamos la obra, comprometámonos. El Señor lo estaba comprometiendo a Pedro. Apacentá mis ovejas, apacentá mis corderos, pastorea mis ovejas. Usan un juego de palabras. Y él tuvo que aprender en la intimidad que si hay un poquito de amor al Señor, aunque sea, tenemos que comprometernos. Tenemos que comprometernos. O sea, ya no es solo oír la voz de Dios, no es solo creer, no es solo velar y orar, sino es agarrar y hacer. Queremos que nuestras vidas sean vidas que superen el promedio, la mediocridad. Tenemos que hacer, tenemos que ser íntimos del Señor, tenemos que estar con Él y tenemos que comprometernos y hacer lo que Él quiere. Eso es lo que Él espera. Miren, es tan bueno Dios, porque nosotros pecadores que le hemos pecado y lo hemos ofendido y lo hemos menospreciado tantas veces, Él nos da a su Hijo Jesucristo que muera, una persona que no tenía pecado, murió en la cruz. Y vos, creyendo en Él, confiando en Él, dejando atrás la vida del pecado y decirle, Señor, cambia mi vida, pasás a ser salvo. ¿Y qué es ser salvo? Te convertís en un verdadero hijo de Dios, no en una criatura de Dios, en un hijo de Dios. Tan bueno. Pero no es solo bueno por eso. Es bueno porque además de eso te pone un propósito en tu vida. ¿Saben que hay mucha gente deprimida porque no tiene propósito? Porque no tiene a un lugar donde caminar. Entonces arranca el día y está como bola sin manija, no tengo nada para hacer. No tengo nada para pensar, no tengo ningún lugar a donde ir. Pero Dios hasta se ocupa de eso. Apacienta mi cordero, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Hoy tenés la oportunidad de comprometerte con el Señor y decir, Señor, estoy aprendiendo que necesito hacer algo para tu reino, para la gloria tuya, para tu obra. Y ponete a disposición, porque sin duda que va a haber un lugar en la obra para vos, donde puedas hacer como hicieron Pedro y Juan, ¿no? Cosas maravillosas. Hubieran preguntado a Pedro, después de este diálogo, che, ¿te imaginás si vos predicaras y se convertirían 3.000 personas? Pedro te hubiera dicho, ¿de qué me estás hablando? Si estaba dudando. Señor, se entristecía todavía. Y miren lo que pasó, porque reflexionó y aprendió. El Señor les bendiga, y si aún no has tomado decisión por Cristo, hoy es el día. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios por este tiempo precioso que hemos compartido. Cada vez que se abre la Biblia es una
una fiesta del corazón y por supuesto un llamado a la reflexión personal. La verdad que Marcelo fue muy concreto con estos ejemplos hermosos que nos ha traído de Pedro y de Juan, hombres toscos, rudos, sin escolaridad, eran hombres vulgares y sin letras, dice en otra parte de la Biblia. Sin embargo, con estos hombres, la humanidad recibió con claridad y poder el mensaje del amor de Dios. No eran filósofos, no eran eruditos, hombres comunes como nosotros. Con estos hombres comunes, Dios conmovió a la humanidad. Hoy hemos escuchado la palabra de Dios. La trajo Marcelo, nombre común, ¿está? No lo vemos en el cuadro de honor de la facultad, si bien es un hombre muy capaz, conozco a Marcelo, muy capaz. Sin embargo, la palabra es lo que vale y es lo que hace la obra. La obra no la hacemos los hombres, siempre la hace Dios a través de instrumentos humanos. Y hoy lo que deseamos delante de Dios es que vos puedas pensar en esta palabra, la palabra de Dios que hoy hemos escuchado. Palabra que transforma, palabra que modifica el rumbo, palabra que en definitiva cambia la vida. Y acá estamos un gran porcentaje de personas que podemos decir que la palabra de Dios nos cambió la vida. Queremos que esta sea tu experiencia personal. Que Dios te cambie la vida como nos la cambió a nosotros. Que no somos mejores que vos. El que cambia la vida es el Señor. No temas, cree solamente. Confía tu vida al Señor para que este cambio sea posible en tu experiencia personal. Así que estamos muy contentos por haber escuchado la palabra de Dios e invitamos a todos a pensar en este Dios del cual hemos hablado, que puede cambiar tu vida si vos confías en Él, le pedís perdón por tus pecados y aceptás a Cristo como el único y suficiente Salvador que posibilita que tu comunión con Dios sea otra vez realzada. Fue interrumpida, ahora puede ser otra vez reconectada. Este es el cambio que Dios quiere para la vida. Tiene que ver con vos, tiene que ver con Dios. Él quiere conectarse con vos, pero para eso necesito que vos confíes en Él. Ojalá puedas hacerlo en esta mañana sin perder más tiempo. El año 2024 va a ser un año duro, si no vine antes. Qué bueno es empezarlo con esta decisión personal. Que Dios sea a cargo de tu vida, de tu futuro, que tome las riendas de tu corazón y te dé una esperanza de eternidad.